Vamos a entrar ahora sí con nuestro siguiente invitado, que es Wilson Gómez, coordinador zonal 5 y 8 del ECU 911, con quien vamos a dialogar en esta mañana. Wilson, buenos días. Primero le consulto si me escucha. Sí, efectivamente, le escucho. Muchas gracias. Gracias por aceptar este diálogo, Wilson. Bueno, hablemos sobre el tema de el incremento de llamadas que se dio durante los meses de la pandemia. Y todavía seguimos en pandemia, porque esta pandemia no ha terminado. Ha bajado en los meses que fue pico, marzo, abril, me imagino que tuvieron la cantidad de llamadas más grande de pronto que han tenido durante el tiempo que lleva el ECU 911. Sí, efectivamente. Nosotros para esta época de manera concreta tuvimos inclusive que ampliar la capacidad de la cantidad de operadores que estaban respondiendo las llamadas para con eso poder atender y sobre todo garantizar la atención a la ciudadanía. Cierto es que ha sido un año inusual, que ha incrementado de una manera muy grande, y esto significó que entre los meses de marzo y noviembre se hayan coordinado solamente desde el centro de San Borondón un total de 1.853.133 alertas. Es decir, un promedio diario de 7.267. Esto ha sido un número muy grande, muy significativo, que implicó también ese trabajo en conjunto que queríamos y que realizamos día a día con las instituciones articuladas para poder garantizar la seguridad ciudadana. ¿Qué porcentaje de respuesta tuvieron esas llamadas? Las personas que fueron atendidas en esos días, porque me imagino que ustedes estuvieron también al borde del colapso porque no podían atender a todos porque dependen de otras instituciones también que acudan al sitio. Sí, efectivamente. Ese es un trabajo articulado donde básicamente al ingresar una llamada se clasifica entre si es procedente o no procedente. Ese es como el primer proceso. Luego de clasificarla como procedente, se debe determinar cuál de las instituciones articuladas debe asistir. Y a partir de eso vamos viendo si es que es Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, IES, bomberos, si es que no se puede en alguna institución contar con ambulancias disponibles en ese momento, se busca de otra institución para tratar de resolver la atención puntualmente. Sin embargo, efectivamente, nosotros al recibir una alerta, damos seguimiento para que se pueda cumplir con el requerimiento. No siempre se busca de manera concreta con la propia institución, sino con múltiples instituciones. Inclusive hemos recibido ayuda de otros cantones en caso de ser necesario, y es un trabajo participativo donde se busca siempre cumplir con la mayor cantidad, por no decir el 100%. Wilson, ¿cuáles fueron las situaciones de emergencia que más se han atendido durante estos meses de marzo a noviembre? Normalmente el principal índice es seguridad ciudadana, es decir, requerimientos distintos donde necesitan la presencia de personal de Policía Nacional. Entonces, siempre es seguridad ciudadana primero y luego vamos a un siguiente número que sería el de los requerimientos de ambulancias para poder atender a emergencias médicas. Correcto, estamos dialogando con Wilson Gómez, coordinador zonal 5 y 8 del ECU 911. Antes de darle paso a Gustavo Jiménez, que está desde exteriores, Wilson, ¿cuáles son los sectores que comprenden la zona 5 y 8, el territorio de esta zona? Seguro, claro que sí. La zona 5 comprende desde la provincia de Bolívar, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Galápagos. Zona 5. Y la zona 8 va a Guayaquil, San Borondón, Durán y Daule. Correcto. Ahora sí, vamos con Gustavo Jiménez. Muy bien, gracias. Wilson, buenos días, bienvenido. La participación del ECU actualmente en atención ciudadana por efectos de este repunte de casos de COVID, ¿cómo se ha visto alterada o es normal? Bueno, efectivamente ha incrementado, es esa la atención que nosotros brindamos. Nosotros es importante mencionar que tenemos dos tipos de alertas. Nosotros recibimos las llamadas donde las personas nos indican los requerimientos y las necesidades. Sin embargo, también la parte de videovigilancia.
Para la parte de videovigilancia, nosotros hemos estado muy atentos a los diferentes eventos donde existen aglomeraciones y en caso de ser necesario o que sean significativas, de Policía Nacional justamente para poder garantizar que la ciudadanía respete las normas de bioseguridad y evitar con esto los contagios. Específicamente, y esto es importante, hemos definido 4 rubros que hemos denominado incivilidades, es decir, aglomeraciones, fiestas clandestinas, libadores y era escándalos en la vía pública otro de los indicadores. Como referencias generales, si bien se ha disminuido las fiestas clandestinas, se ha disminuido el número de libadores, ha aumentado el número de escándalos. Las personas en este momento nos están reportando que existen cada vez más escándalos. Podrían ser por fiestas o simplemente por música donde hay muchas personas. Y asimismo hemos visto también las aglomeraciones, es decir, cada vez las personas salen con mayor frecuencia y en mayores cantidades de personas a ocupar las calles de las distintas ciudades y esto hace que también aumente la exposición puntual al riesgo de contagio. Si bien es cierto, ustedes reciben todo tipo de llamada de auxilio, pero en este confinamiento de marzo a julio o junio y posterior a la fecha, ustedes han recibido llamadas por temas que tengan que ver con problemas mentales o situaciones en las que la gente los lleva a tomar decisiones equivocadas como temas de suicidio o cosas por el estilo. Sí, efectivamente. Es esa una de las formas. Siempre la llamada es una alerta que nosotros recibimos y por medio de la cual se coordina la atención. Sin embargo, es importante mencionar que nuestro sistema de videovigilancia, ubicado en estratégicos, hace que nuestros operadores puedan ubicar una persona en un lugar poco común y se despacha Policía Nacional, así como ambulancias, para poder coordinar la atención y lograr intervenir sin que eso termine en un suicidio. A pesar de eso, tenemos que a nivel nacional, entre el mes de marzo y el 3 de noviembre del 2020, hemos tenido un total de emergencias relacionadas con suicidios de 220 casos, siendo Guayaquil la ciudad más grande en cantidad de afectaciones. Han sido 34 emergencias coordinadas, lo que equivale al 15.5% de participación. Quito, 13, el número 13 con 5.9%, Santo Domingo 12 con 5.5%, Machala 11 con 5%, Ambato 9 con el 4.1%, millones a nivel nacional que suman un total de 141 casos, es decir, el 64.1%, dando este total de 220, que es un número significativo. Esto es en cuanto a emergencias relacionadas con suicidios. Sin embargo, tenemos emergencias relacionadas con intentos de suicidio autolítico. Desde marzo al 3 de noviembre del 2020 hablamos de 429 casos. Es decir, Quito con 47, que equivale al 11%, Cuenca con 44, que es el 10.3%, Guayaquil con 37, que equivale al 8.6%, Ambato con 36, 8.4%, Loja 15, 3.5%, y otros cantones suman 250, dando un total de 58.3%. Muy bien, usted como coordinador, Wilson Gómez, usted como coordinador zonal 5 y 8 del ECO 911, ¿qué diagnóstico nos podría dar sobre esa fusión que se dio ahora poco entre el municipio de Guayaquil y el ECO 911 para la atención prioritaria precisamente de este tipo de emergencias? ¿Cómo avanza esto? Sí, efectivamente, se firmó un convenio el año pasado, en mes de agosto, el 21 de agosto del 2019. Este era un convenio donde implicaba trabajar en conjunto ambas instituciones. En un lado, el ECO 911 como institución que a nivel nacional coordina la atención de emergencias,
y por el otro lado la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que para este caso en concreto pasó a ser el ECU 91 Guayaquil. Es decir, la corporación sigue manejando sus diferentes ámbitos como tal, pero una de sus áreas va a articular las emergencias y esa va a ser el ECU 91 Guayaquil. Ellos, de una u otra manera, contrataron un sistema, contrataron personal para poder atender las emergencias y estamos trabajando en conjunto para poder garantizar la seguridad ciudadana. En este momento somos un equipo de personas que está enfocado en garantizar el servicio. Esto ayuda a ampliar el servicio, ayuda a llegar con mejores tiempos, con mejor respuesta. Tenemos un equipo más grande y esto nos permite juntos poder atender mejor a la ciudadanía en general. Y particularmente a la ciudad de Guayaquil, que pues es significativamente la ciudad más grande del país, que genera pues todas estas novedades y requerimientos. Muy bien, esta iniciativa del Cabildo porteño no ha pretendido el interés de otros cantones, como por ejemplo de la zona 5, que también tengan previsto de pronto conciliar espacios para que el ECU 911 en territorio pueda tener una mayor apertura de datos de emergencia. Nosotros recopilamos a nivel nacional y coordinamos las emergencias a nivel nacional. En el camino hay ciertos municipios que prefieren tener salas de videovigilancia para poder monitorear su territorio. Existen diferentes formas de articularse. Sin embargo, para este caso en concreto, el municipio de Guayaquil hizo una inversión respectiva que significó un proceso grande en el cual estamos trabajando en conjuntos para siempre poder garantizar esa atención. Y eso es para donde estamos trabajando. Eso nos ha permitido también a nosotros enfocar mucho más hacia los otros cantones, buscar qué necesidades adicionales tienen. Nosotros tenemos una gran base de datos donde a partir de esa estadística se la facilitamos a los municipios, a los alcaldes, a los tomadores de decisiones, para que con ello podamos ir atendiendo de mejor manera a la ciudadanía. Wilson, volvamos al tema de la pandemia. En las redes sociales se ven muchos mensajes de médicos, más de centros de salud privados que públicos, que con valentía muestran su rostro y hacen un llamado a la ciudadanía a tener conciencia de lo que estamos viviendo, pidiéndoles que por favor cumplan con las medidas de seguridad necesarias, porque las UCI de los hospitales privados, no voy a dar nombres, pero se encontrarían al tope. ¿Cuál es la realidad en general entre público y privado? Bueno, efectivamente todos los diferentes hospitales y centros de atención tienen un número de camas y ellos a partir de eso van determinando los índices de crecimiento y con una buena estadística pueden determinar también cuáles son las mejores formas y recomendaciones para mantener. Para nosotros, como ECU 911, quien coordina los despachos de ambulancias para poder con ello llegar hacia los hospitales, es importante ver que el número de casos que se ha atendido ha sido significativo. Y por ello recomendamos siempre de manera constante cómo garantizar a las personas el cumplimiento puntual de las normas de bioseguridad, garantizando el distanciamiento, garantizando las normas de bioseguridad, la mascarilla, aquellos que usan gafas, aquellos que usan pantallas faciales. La intención para nosotros es recomendarles a las personas e insistirles en que al final, si son ellos quienes se cuidan, van a poder cuidar a su familia. Y es esa corresponsabilidad la que queremos garantizar y proteger, porque al final de cuentas eso nos permitirá a todo el país poder salir pronto y salir mejor de esta situación. Wilson, voy a hacer mi última pregunta para luego darle paso a mi compañero Jaime. Usted ha revelado algo, ustedes coordinan el manejo operativo para el traslado de los enfermos en casos graves, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ese sistema operativo ya no se da abasto? ¿Cuál es el mensaje que se le da al ciudadano? ¿A dónde acudir o qué hacer? Hay diferentes recomendaciones. Buscamos siempre articular los diferentes casos a partir también de un triaje donde se determina la forma y el tipo de recurso que va a necesitar. Entonces, si es una atención en sitio, si es una necesidad de movilización,
si la necesidad de movilización no se puede dar por sus propios medios, es decir, si la persona no puede caminar, vamos, si hay un dolor, si igual, a pesar de que esté la necesidad, pero si está colapsado la cantidad de unidades para poder atender, se podría recomendar la opción de buscar medios alternativos. Esto ya no nos corresponde a nosotros como 911, esto le corresponde a las instituciones articuladas a quienes nosotros le derivamos las llamadas. Es importante mencionar que nosotros hacemos la recepción de la llamada, la determinación de la alerta y dentro de la clasificación de la alerta, cada una va hacia la institución responsable sobre el particular. Entonces, esto no es algo que nosotros vamos a recomendar, esto sería algo que cada una de las instituciones, de acuerdo a la necesidad y al tipo de emergencia, podrían coordinar ellos directamente. Solo para aclarar ese detalle, porque muchas quejas ha habido de que cuando reciben una respuesta como esta, de que los van a derivar al Ministerio de Salud Pública, de pronto la acción o la reacción del 911 hacia la entidad, hacia la entidad de salud tiene un tiempo determinado. De ahí, el tiempo que se demore la entidad de salud en contactar al enfermo o a las familias, ya deslinda de responsabilidad el 911. ¿Es así? No es que deslinda responsabilidad. Nosotros, el sistema articulado, estamos básicamente en la misma sala. Entonces, ingresa la llamada, se clasifica como alerta. En el momento en el que se clasifica, se procede a designar a la institución responsable. Ese primer espacio de tiempo toma entre aproximadamente, tiene un número de recomendación internacional de 2 minutos a 3 minutos. Nosotros lo tomamos en 1 minuto 40, en ocasiones en menos tiempo. Con eso determinamos la necesidad, la ubicación, el tipo de recurso que va a necesitar. Y con ello se transfiere la llamada a la institución articulada, en este caso, dependiendo de la necesidad, Policía Nacional, Comisión de Tránsito, agencias de tránsito municipales, sea diferentes recursos. A partir de eso es ya el tiempo en que ellos toman en coordinar la asistencia al lugar específico. Para ello tienen ellos médicos especializados, donde también van clasificando y viendo cómo atender mejor ese requerimiento. Claro, eso válida esa respuesta porque a veces el ciudadano en su estado de emergencia o en su situación de emergencia no comprende que se demoran tanto o a veces hay procesos que no tienen una atención inmediata y creen que han sido abandonados. Un poco esa era la pregunta para entender por qué los procesos o los tiempos que toman para poder llegar a una atención inmediata hacia el usuario. Jaime de la Cruz continúa con la entrevista. Gracias, Wilson. Gracias, Gustavo. Wilson, sobre el mismo tema que estaban hablando ustedes, cuando hay un caso de emergencia, hasta que llega una ambulancia al sitio, ¿hay algún profesional que tal vez está dando indicaciones a la persona o al familiar que está al lado del paciente? Sí, efectivamente. Las instituciones articuladas tienen profesionales médicos que van recomendando y dando indicaciones de acuerdo al tipo de necesidad. Hay diferentes necesidades, hay diferentes recursos, pero se va atendiendo siempre de acuerdo a la necesidad puntual. Correcto. Tengo una pregunta de Jorge Aicar Torres. Dice, para el funcionario una consulta. Supongo que han tenido llamadas falsas. ¿Cuál es el porcentaje de esas llamadas? ¿Por qué la gente no hace conciencia que el 911 es un número importante y no para jugar, como muchos lo hacen? Sí, efectivamente. En el tiempo el número de llamadas ha disminuido. Sin embargo, al momento existe todavía un porcentaje alto, de casi un 48% de llamadas falsas. Y es ahí donde nosotros tenemos campañas activas a través de las diferentes redes sociales y a través de los medios de comunicación, donde buscamos llamar a la ciudadanía a la corresponsabilidad, donde les pedimos evitar de manera puntual el hecho de llamar cuando no hay una necesidad real. Correcto, ya la última pregunta, Wilson. ¿Cuáles son los casos de preventivos que ustedes han logrado detectar, por decir, a través de las cámaras de videovigilancia? En algún sitio ustedes están viendo algún movimiento extraño y a través de una llamada a la policía o a la institución que tienen que articular, ¿cuáles son esos tipos de casos o porcentajes que se dan?
Sí, efectivamente. Nosotros a partir de la videovigilancia tenemos una cobertura bastante amplia a nivel nacional del territorio. Particularmente para la zona 5 y 8 hemos logrado visualizar oportunamente accidentes de tránsito y despachar, por ejemplo, ambulancias y comisión de tránsito cuando son en carretero o las municipales de tránsito cuando son dentro de ciudades, con la intención de poder atender más rápido a la ciudadanía. Hemos visto también casos de intentos de suicidio, donde al llegar una persona a un punto donde pues, está expuesto, se despacha y se coordina con Policía Nacional también para que llegue y pueda atender la situación. La idea siempre de esta videovigilancia es que sea proactiva, es decir, estar adelante de que ocurra la situación, logrando con eso ahorrar tiempo, evitar tener que solamente atender a partir de la llamada de un ciudadano, sino ir coordinando. Y a partir de esto, lo que se ha hecho es un mapeo de los puntos donde ocurren la mayor cantidad de eventos a nivel ciudad o a nivel provincia, y con eso se han ubicado las cámaras preposicionadas para poder con ello tomar siempre ese tiempo de ventaja, garantizando o buscando garantizar esa seguridad ciudadana. Wilson, muchas gracias. Gracias a Wilson Gómez, coordinador zonal 5 y 8 del ECU 911, aquí en el programa Los Especialistas. Bueno, importante conocer las funciones que cumple el ECU 911. ¿Algo quería decir Gustavo? No, ya se fue el... Ahí está todavía. El funcionario del... Ahí está. Bueno, si está todavía, quería conocer si es que... sacarme un poco de la duda. Wilson, gracias por volver. Una sola pregunta final. Hemos visto en las redes sociales un sinnúmero de imágenes de accidentes de tránsito, especialmente en Guayas y los cantones aledaños a Guayaquil, inclusive en provincias cercanas. ¿Se ha disparado el índice de accidentes viales? ¿Ustedes tienen alguna referencia o es una exageración de las redes sociales? Nosotros tenemos siempre la estadística de los eventos ocurridos y en las últimas semanas, particularmente en los feriados, sí han aumentado el número de accidentes o al menos el número de accidentes con consecuencias o con necesidades de articulación puntual. Durante el feriado el más grande fue el que tuvimos en Allangue, quizás ese carro con volcamiento, con víctimas, que se logró coordinar y atender oportunamente, es justamente uno de esos ejemplos. Pero para nosotros lo importante, además de garantizar el servicio y de atender, es siempre nuevamente invitar a la ciudadanía a que sean corresponsables y que cumpliendo las normas de seguridad, en este caso las normas de conducción, puedan tener cuidado y evitar que este tipo de incidentes ocurran. Más que nada, ahora que viene ya empezar en diciembre también el invierno, en enero las lluvias y que la gente empieza a movilizarse a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, Wilson. Que tenga usted un buen día. Igualmente.